quienes acudieron a las inmediaciones del Hotel Alba Caracas, ubicada en el municipio Libertador del Distrito Capital, manifestaron su descontento ante la desorganización y desinformación que manejan los representantes del punto de vacunación. Consideraron inoportuna la decisión de no haber trabajado este domingo 20 de junio por motivo de la celebración del Día del Padre. Para este lunes, más de 300 personas de la tercera edad amanecieron en los alrededores del centro de inmunización y al final no fueron vacunados. El proceso es demasiado lento dentro de Alba Caracas, porque hay unos controles obsoletos donde es manual y registran a uno en Farmapatria y a veces no están los datos cargados en el sistema. La segunda dosis de la vacuna rusa, que es la Sputnik V, no hay, están esperando vacuna y le pusieron fecha específica que viniera la persona el próximo mes. Le tocaba ayer. Ayer vinimos, nos dijeron que hoy. Y hoy nos dicen que no hay. Ayer nos devolvieron porque iban a celebrar el Día del Padre. Y vinimos hoy, estoy aquí desde las 9 de la noche y entonces me dicen que no hay vacuna. Me dijeron ahora que es para el 21 del mes que viene. Entonces a mí nadie me garantiza que yo tenga el 21 que venga a ponerme mi segunda dosis. El doctor Jaime Lorenzo, representante ejecutivo de la ONG Médicos Unidos Venezuela, vislumbra un escenario caótico en torno al plan de vacunación previsto por la administración de Maduro y aseguró que en el país no se han avanzado a la segunda fase de la inmunización masiva. Si el personal sanitario hubiera sido vacunado en la primera fase de la vacuna, en este nuevo llamado no estarían haciendo acciones especiales de vacunación para el personal sanitario, como lo estamos observando desde el día siguiente que se anunció la vacunación masiva. El 25 de mayo al 29 de mayo, nuestra organización hizo una encuesta a nivel médico. El reporte de esa encuesta fue sencillo. El 34% de los médicos del sector público no había sido vacunado. El 73% del personal médico del sector privado no había sido vacunado. Por su parte, la presidenta del Colegio de Enfermeras de Caracas, Ana Rosario Contreras, pidió a los sectores políticos abordar en mesas de trabajo un plan de salvación para el personal de salud ante lo que considera una aguda crisis y abandono de los puestos de trabajo y, en consecuencia, de la primera línea de atención para pacientes positivos. Hoy, ser trabajador de la salud es una tragedia. Un trabajador de la salud hoy está doblemente afectada por la tragedia humanitaria que afecta a Venezuela. Por eso exigimos que se sienten en una mesa los actores políticos, que se busquen soluciones, porque nosotros hemos salido a la calle, hemos hecho paro, hemos convocado y no nos vamos a cansar de hacerlo. Pero yo creo que ya el pueblo venezolano merece respeto y desde el sector salud estamos exigiendo respeto. Ronald Balsa, economista y decano de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales de UCAP, consideró que los tiempos de efectividad de pagos y envíos de insumos médicos dependerá de proveedores, países y aduanas. Hay que tener un presupuesto de salud que contemple todas las otras enfermedades que siguen ocurriendo en el país. O sea, no podemos limitar la discusión únicamente al levantamiento de las sanciones para vacunas. Por su parte, el expresidente del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales, Rafael Arriaza, aseguró que el gobierno venezolano no cuenta con un plan estratégico que permita al menos llegar a la mitad de la población inmunizada y detalló que hasta el momento menos del 3% de la población ha sido vacunada. Ahora se ve el régimen en la necesidad de reflejar la capacidad para implementar los recursos que siempre han tenido, porque esto no ha sido nada nuevo y no lo han hecho, sino que como ellos viven de la política comunicacional y de venderle al mundo de que las sanciones impiden el manejo de la crisis, pues ahora que no hay sanciones para la crisis, una vez más veremos
con qué sale. En Venezuela hay una posible apertura política. Estoy enviando una misión de evaluación técnica para ayudar a considerar si se cumplen las condiciones que permitan enviar una misión de observación para las elecciones de noviembre. Lo que estoy haciendo es enviar una misión técnica para evaluar si se podrían cumplir las condiciones para enviar misiones de observación. El alto representante de la Unión Europea para los Asuntos Exteriores, Josep Borrell, expresó que en Venezuela hay una posible apertura política. El diplomático informó que enviará una misión técnica de evaluación para determinar si en Venezuela se cumplen con las condiciones necesarias para realizar unas elecciones libres y luego se podría considerar enviar una misión de observación en los comicios. Bueno, como puede imaginar, acojo con gran satisfacción esta afirmación con la que estoy de acuerdo, lo que dijo el presidente Biden. Y yo estuve recientemente en Washington para poder observar por mí mismo que hay un compromiso muy fuerte por parte de la administración para apoyar la causa de los refugiados de diferentes maneras. Por supuesto, financieramente Estados Unidos, como ejemplo, sigue siendo con mucho el mayor apoyo financiero de mi organización, pero también a través del restablecimiento de un programa de reasentamiento sustantivo. Sabe que estamos trabajando en eso con la administración. Sé que el objetivo es llegar a 125,000. Habíamos bajado a 18,000, así que es un nuevo crecimiento muy grande en el tema del reasentamiento. Y luego tenemos un asunto mucho más complejo, como es el de los flujos que se mueven a través de Centroamérica y México hacia los Estados Unidos, y allí, creo, está el mayor desafío para la administración. El alto comisionado informó que se debe atender las necesidades de los países que producen grandes olas migratorias como Nicaragua y Honduras. Expresó que la mayor razón de la huida de los migrantes se debe a las crisis económicas. Alrededor de unos 600 ciudadanos migrantes de nacionalidades cubana, haitiana, africana y venezolanos llegan hasta este territorio en Necoclí, en el Urabá antioqueño, en Colombia, en busca de llegar hacia la selva del Tapón del Darién, adentrarse en ella y cruzar hacia Panamá, como nos lo cuenta el ciudadano haitiano Ronald Pierre. Está peligroso, pero hay que intentar, porque la vida nadie sabe la suerte. Si uno toca con la buena suerte, gracias a Dios. Si mala suerte, gracias a Dios, porque a algún momento uno tiene que morir igual. El capitán Jonathan Bedoya es el comandante de la policía de Necoclí. Él nos contó sobre el trabajo que vienen haciendo las autoridades colombianas en acompañamiento a estos ciudadanos migrantes para esta travesía que ellos realizan. Nos enfocamos mucho en respeto a los derechos humanos, tenemos apoyo por parte de Policía de Turismo, Infancia y Adolescencia durante su estadía temporal en el municipio de Necoclí para asegurarles continuar su recorrido hasta el corregimiento de Capurganá y Sapsurro. En botes como este que ustedes ven ahí y un trayecto de 2 horas por mar abierto deben tomar estos ciudadanos migrantes para llegar a Capurganá y adentrarse a la selva del Tapón del Darién, catalogada como la más peligrosa de América Latina. Jair Díaz, Voz de América. La dosis protege contra la contagiosa variante Delta, responsable de una virulenta ola de coronavirus en Moscú. El director del Centro Gamaleya, que desarrolló la vacuna Sputnik V, afirmó que la doble inyección de este fármaco protege contra todas las variantes actualmente conocidas, desde la británica hasta la variante Delta. Esta cepa, considerada más contagiosa, está detrás de un 90% de los nuevos contagios registrados en Moscú, según su alcalde Sergei Sobyan. El primer ministro Narendra Modi explicó que algunos médicos han adoptado el yoga como escudo protector en su lucha contra el coronavirus. Recurren a esta disciplina para tratar a sus pacientes. Desde el inicio de la pandemia, el gobierno del nacionalista ha señalado supuestos beneficios del yoga ante el virus y de los tratamientos basados en plantas medicinales, afirmaciones puestas en dudas por científicos en su país.
El mes pasado, numerosos médicos lucieron brazaletes negros de protesta contra la tesis del popular gurú Baba Ramdev, cercano a la administración Modi, que afirmaba que el yoga puede prevenir el COVID-19 y acusaba a la medicina convencional de provocar la muerte de miles de pacientes con coronavirus. Los embajadores de México y Argentina en Nicaragua deben viajar a sus respectivas capitales para informar sobre las violaciones de derechos humanos realizadas por el gobierno de Daniel Ortega. Ambos gobiernos publicaron un comunicado en conjunto en el que expresan su preocupación por el riesgo de la integridad y la libertad de diversas figuras en la oposición de Nicaragua, cuando han sido detenidos 5 candidatos presidenciales. A su vez, expresaron que se mantendrán atentos a la evolución de los acontecimientos en el país. Esta sería la 5ª detención de un candidato presidencial en Nicaragua y representa la segunda vez para Miguel Mora Barberena, quien ya había sido detenido en 2018 cuando era director de un medio de comunicación. La detención del candidato se informó a través de un comunicado de los cuerpos de seguridad, quienes lo inculpan de estar provocando una injerencia en el país. Esto serían los mismos cargos que se le imputaron a los presos políticos que fueron capturados en las últimas semanas. Los funcionarios policiales rompieron las ventanas de la vivienda del periodista para poder allanarla y se lo llevaron esposado. Todo el apoyo y desearle todo el éxito. Retrocesos nunca vistos. Eso denunció el lunes la alta comisionada para los derechos humanos Michelle Bachelet en un discurso ante el máximo órgano de la ONU en la materia. Para recuperarnos de los más graves retrocesos en materia de derechos humanos que hayamos visto, debemos tener una visión que cambie la vida y una acción concertada de seguimiento. Precisamos una economía de derechos, un desarrollo basado en derechos y sociedades que en su diversidad compartan compromisos para reducir la desigualdad y avanzar en todos los derechos humanos. En su tradicional repaso a las violaciones de los derechos humanos en todo el mundo, Bachelet habló de Colombia y mostró su grave preocupación por la represión contra manifestantes. Según los datos que ofreció, del 28 de abril al 16 de junio se registraron 56 muertes, especialmente en Cali, además de 49 víctimas de violencia sexual. Sobre la situación en México, la alta comisionada se mostró alarmada por el alto nivel de violencia política durante la campaña de las elecciones legislativas celebradas a comienzos de mes, y detalló que al menos 91 políticos y miembros de partidos, entre ellos 36 candidatos, fueron asesinados durante el periodo electoral que comenzó en septiembre de 2020. Bachelet también manifestó preocupación por la situación de los derechos humanos en China, Rusia y la región de Tigré en Etiopía. Josep Borrell, alto representante de la Unión Europea para Política Exterior, explicó que las condiciones para enviar una comisión de observación durante las elecciones en Venezuela son variadas y señaló que es importante garantizar el trabajo y la seguridad de los miembros de la comisión. Esta comisión fue enviada para comprobar si las elecciones podrían ser justas y libres o si tienen ciertos grados de legitimidad. Luego de la visita, los miembros de la comisión deberán levantar un informe con sus resultados, pero aún se desconoce la fecha de su llegada al país. El cardenal Baltasar Porras explicó que la Iglesia Católica tiene la disposición de servir como facilitador para unas posibles negociaciones entre la oposición y la administración de Nicolás Maduro, pero reiteró que la entidad no tomaría acciones mediadoras entre ambos grupos. Por su parte, informó que el Vaticano está al tanto del nuevo proceso político y explicó que al no aliviar la crisis en el país, el continente no podría tener paz. Explicó que se deben discutir una serie de libertades fundamentales para que se discutan las sanciones sobre los funcionarios en el país. El canciller también expresó que desea que todos sus rivales participen en las próximas elecciones regionales y municipales en Venezuela a realizarse el 21 de noviembre. Por su parte, aseguró que la oposición venezolana está influenciada por la administración estadounidense, por lo que espera que luego de las negociaciones la tolda tome decisiones diferentes, así como participar en las elecciones.
La oposición en Venezuela ha informado que está para iniciar las negociaciones, pero Nicolás Maduro pidió que se levanten las sanciones como una condición previa. El médico infectólogo Julio Castro puntualizó que en Venezuela se requiere de un esquema que contemple 3 niveles. El primero de ellos, la activación de espacios de mayor capacidad, a la que brindan los ambulatorios tipo 1 del país, los cuales son mayormente las áreas destinadas para la vacunación. En este momento nosotros pensamos que utilizar sistemas de selección basados en el sistema patria o en el sistema electoral o en cualquier otro sistema termina siendo un problema más que una solución. El segundo elemento es la escala de vacunación. Hemos visto cifras, números, porcentaje de gente vacunada, porcentaje de gente vacunada con una dosis, con 2 dosis. No hay una vocería oficial que deje claro cuántas personas han sido vacunadas y esto es un elemento central. En nuestra opinión, Venezuela tiene unas condiciones particulares que hacen que la magnitud de la escala de vacunación es el gran escollo principal en este momento. Al mismo tiempo, Castro puntualizó que el país atraviesa un punto crítico de la pandemia en torno al número de casos positivos y muertes no oficiales. Si tú divides 24 millones de personas en 6 meses, te da el número de que aproximadamente tendrías que vacunar 360.000 personas por día para llegar a la meta de que necesitas de vacunar de aquí a diciembre. Y para llegar a esa meta, tienes que tener unas condiciones en los centros de vacunación muy específicas. De una manera, en este momento, dado que estamos en una época de alta transmisión en Venezuela, de COVID, en este momento, tú necesitas un concepto básico en política pública y es que tienes que separar a los enfermos de los que van a vacunarse que están sanos. Eso es un elemento central. Nicolás Maduro creó una comisión especial, la cual estará presidida por Diosdado Cabello, Cilia Flores como vicepresidente. La comisión tendrá potestad sobre la Fiscalía, la Defensoría Pública y otras entidades de justicia. La Secretaría Ejecutiva estará en manos de la magistrada del Tribunal Supremo de Justicia, Lourdes Suárez Anderson. A su vez, Maduro instó en la necesidad de generar un cambio en las leyes judiciales del país. Filippo Grandi, alto comisionado de Naciones Unidas para Refugiados, aseguró que el estatus temporal que el presidente colombiano Iván Duque anunció en febrero se ha estado implementando muy rápidamente. Grandi expresó su agradecimiento con países como Ecuador y Estados Unidos, que también han decidido regularizar a la migración venezolana dentro de sus territorios. A su vez, ACNUR acompañará el próximo proceso de regularización de venezolanos en Ecuador y también dispondrá de recursos ofrecidos por la comunidad internacional. ACNUR y otras agencias de la ONU, así como también la Organización Internacional de Migraciones, apoyarán el proceso para atender a los migrantes, el cual se propone ofrecer estatus legal a 430.000 venezolanos en Ecuador. Este es nuestro proyecto y nosotros venimos aquí para pasar un tiempo con los amigos y ver sobre este día del refugiado y el desplazado. Nosotros hacemos talleres para que los jóvenes aprendan un arte. Sin importar de dónde sea tu origen, siempre hay que recordar que todos somos hermanos. ¡Feliz Día del Refugiado! El gobierno griego decidió mantener la prohibición de entrar en el país a los turistas de la mayoría de los países ajenos a la Unión Europea, después de haber anunciado la semana pasada que a partir de esta se levantaban las restricciones. Aviación Civil prorrogó hasta el próximo sábado la prohibición de entrada a los viajeros de terceros países, con excepción de los siguientes: Australia, Macedonia del Norte, Emiratos Árabes Unidos, Estados Unidos, Reino Unido, Israel, Canadá, Nueva Zelanda, Corea del Sur, Qatar, China, Kuwait, Ucrania, Ruanda, Rusia, Arabia Saudí, Serbia, Singapur, Tailandia, Bosnia, Montenegro, Albania, Japón y Líbano. Todos los viajeros deberán completar un formulario de localización, así como presentar un certificado que demuestre que completaron la pauta de vacunación con alguna de las marcas reconocidas en Grecia o que han superado la COVID. Alternativas válidas son también una prueba PCR negativa realizada en 72 horas anteriores al viaje o un test de antígenos negativos en las 48 previas a la llegada a Grecia. Italia, uno de los países europeos más afectados por la pandemia de la COVID-19, pondrá fin a la obligación de llevar mascarilla o tapabocas al aire libre a partir del 28 de junio.
El anuncio llega tras un informe favorable del Comité Técnico Científico que asesora al gobierno sobre la pandemia. Este equipo consideró que la mascarilla ya no debe ser obligatoria en las zonas blancas, pero que la población debería tener siempre uno a mano por si se dieran situaciones de alta concentración de personas. Este lunes, Italia registró 21 decesos y 495 casos de COVID-19 en las últimas horas. Algunas regiones no registraron ningún fallecido. Desde el comienzo de la pandemia, Italia, con 60 millones de habitantes, ha registrado 127.291 fallecidos y 4.5 millones de contagios. De momento, un 30% de la población mayor de 12 años está vacunada. Esto es cerca de 16 millones de personas. La Corte con sede en Luxemburgo rechazó la medida que tenía en contra de Venezuela y ahora se podrá aceptar el recurso de apelación que impuso el país latino ante las sanciones impuestas por la Unión Europea. El asunto se refiere a un recurso de casación interpuesto por Venezuela el 28 de noviembre del año 2019 contra la sentencia del Tribunal General que desestimó un recurso presentado el 6 de febrero del año 2018 por las autoridades de Caracas, el que pedían la anulación de un reglamento adoptado el 13 de noviembre del año 2017 por el Consejo de la Unión Europea de medidas restrictivas por la situación en el país latinoamericano. El grupo de países envió un comunicado en conjunto en el que expresan su preocupación por la impunidad relacionada a las violaciones de derechos humanos cometidas desde abril de 2018. Instaron al gobierno de Daniel Ortega que respete la libertad de los periodistas y la oposición al realizar sus labores, por lo que reiteraron que el Estado debe ser el garante de sus derechos. A su vez, vieron con preocupación las recientes reformas electorales de cara a los comicios presidenciales que están próximos a celebrarse, así como también de las libertades políticas las cuales están siendo violadas. El escrito fue firmado por países como Estados Unidos, España, Italia y Japón. El personaje más famoso de Pokémon ahora también domina los aires. Este grupo de Pikachus celebró el lunes el lanzamiento de un avión con la temática de la franquicia. La iniciativa es de la compañía aérea japonesa Skymark, que bautizó el avión Pikachu Jet BC. Además de disfrutar de la decoración, los viajeros podrán buscar Pokémons escondidos dentro de la aeronave. Estamos actualmente en pandemia, pero cuando podamos volver a viajar con tranquilidad, espero que mucha gente disfrute de los viajes. La aeronave, un Boeing 737-800, operará principalmente la ruta entre Tokio y Okinawa. El representante estadounidense tachó a la administración de Nicolás Maduro de genocida y violenta, en unas declaraciones luego de haberse reunido con la comisión opositora. En el encuentro participaron el coordinador nacional de Voluntad Popular, Leopoldo López, el embajador de Venezuela en Estados Unidos de la oposición, Carlos Vecchio, y la diputada por el partido Un Nuevo Tiempo, Nora Bracho, entre otros. Scott destacó la importancia de las sanciones para los funcionarios de la administración de Nicolás Maduro para lograr un cambio en el país. El dirigente aclaró que no tiene ninguna relación con las acciones de Juan Guaidó y señaló que los activos de Venezuela en el exterior deben ser resguardados para que la administración de Maduro no los pueda usar, por lo que enfatizó que en los próximos meses las acciones deben estar dirigidas a resguardar los activos que no sean usados para la corrupción. A su vez, lamentó que Venezuela no vaya a recibir las vacunas donadas por la administración de los Estados Unidos. Expresó que el país tiene una situación más crítica que el resto de los países de la región. En un comunicado explicaron que la crisis venezolana ha generado desconsuelo y pobreza en la población. A su vez, instaron a todos los sectores a participar por conseguir una solución a la crisis en el país, incluidos a la Iglesia. En el documento firmado por la Junta Directiva de la Conferencia Episcopal, expresaron su preocupación por el crecimiento exponencial de los migrantes venezolanos y enfatizaron la importancia de refundar la nación.
El representante especial de la ONU para la crisis migratoria venezolana, Eduardo Stein, reportó este miércoles que diariamente alrededor de 2.000 venezolanos cruzan la frontera hacia Colombia huyendo de su país. Stein señaló que es probable que la cifra de migrantes y refugiados venezolanos sea mayor a los 5.6 millones registrados por las Naciones Unidas, según datos oficiales de los países receptores. Dijo que la mitad de las personas que salen de Venezuela hacia Colombia se mueven a otros países como Ecuador, Chile, Perú y Argentina. El representante especial de la ONU destacó que la cantidad de venezolanos en el exterior es mayor a la población de Panamá, de Costa Rica o de Irlanda. Un laboratorio ubicado en California estudió el supuesto atún ofrecido por Subway y descubrió que contenía una cantidad de productos que simulaba el sabor y la textura del atún. Por su parte, Subway se explicó que el atún es real y natural. Un medio de comunicación estadounidense se unió a la investigación y le pidieron a un probador de alimentos que estudie el atún. El resultado de la búsqueda arrojó que no hay ADN del pescado en el producto ofrecido por la cadena de alimentos. Tal es el caso de Belinda Rodríguez, paciente oncológico, quien fue sometida a una intervención quirúrgica hace 4 meses y aún desconoce los resultados de sus exámenes médicos. Una situación que le genera desconcierto ante el paso a seguir para continuar con su tratamiento. Hoy pide a las autoridades de este centro de salud una respuesta para ella y otras personas que han sido operadas. Hay pacientes que tienen 6 meses, 5 meses, 4 meses operadas y no nos los entregan. Entonces cada vez que vamos al servicio de patología lo que nos dicen es que sí, que no hay una persona que transcriba los resultados. Entonces imagínate, en mi caso que yo tengo 4 meses operada, o sea, pues volver a salir ese tumor y esa no es la idea, ¿me entiendes? Y todo lo que hice anteriormente se va a perder. Otro de los testimonios fue el de la periodista Auristela Recovery, quien el pasado mes de marzo también fue operada y a la fecha exige los resultados de su biopsia. A su vez, expuso que desde hace tiempo el área de radioterapia del Hospital Luis Racetti está fuera de servicio, por lo que el costear un ciclo supera los $2.500. Sí, está desactivado la radioterapia de seno desde hace 7 años. Y aquí, de los 100% de que opera aquí, el 85% es gente de mama. El problema es de mama. Aquí pues le pedimos encarecidamente a las autoridades de sanidad que se aboquen al problema. Parece mentira que por una transcriptora o un transcriptor nosotros no podemos tener el informe. Hay centenares de pacientes esperando eso desde el mes de diciembre y de verdad es triste. La otra cosa es que no tenemos dónde hacernos la radioterapia, entonces tenemos que ir a los privados. Los privados están oscilando las sesiones de radioterapia, óigase, entre $2.800 y $3.000. El grupo de pacientes presentó este miércoles un documento a la directora del centro de salud para que atienda la solicitud y agilice la entrega de los informes. Pablo Zambrano, secretario de FETRASalud, considera deplorable la actuación del ministro de Salud, Carlos Alvarado, frente a las exigencias que presenta este sector, el cual considera que es el más vulnerable y apartado de los beneficios que gozan los enfermeros y personal médico que se encuentra en los hospitales públicos. También precisó que en Venezuela no existe un plan de vacunación masiva. O sea, necesitamos un plan nacional de vacunación donde se involucren la red de inmunizaciones que nosotros, o que se creó en el país a través del Sistema Público Nacional de Salud. Estos son los entes, estos entes no están siendo utilizados para eso. Nosotros consideramos que el ministro Alvarado está discriminando a los trabajadores de los distintos ambulatorios en este momento, y voy a hablar de Caracas. Es una red nacional que existe y que no se toma en cuenta cada vez que viene este tipo de beneficios. Y por supuesto la exigencia es que se ordene el plan de vacunación para que de alguna manera podamos aspirar a la vacunación masiva. Lo que está sucediendo ahorita todavía no es la vacunación masiva.
Por su parte, el personal sanitario del Distrito 3 de la ciudad de Caracas alertó sobre el riesgo de contagio durante la atención de los pacientes. Alegaron que los ambulatorios no cuentan con insumos básicos. Cada persona debe llevar sus guantes. Piden un salario superior a los $2 mensuales y reprocharon que la administración oficialista no los tome en cuenta. Y en Venezuela, de verdad, el gobierno nos le ha quitado tanto la salud como la educación. Le digo al gobierno, tanto el presidente de la República, somos venezolanos, somos los que estamos luchando en este momento por tu país. Si no es tu país, cónchale, aunque sea, demuéstralo con un poquito de cariño, no estás discriminando. Salud 1, salud 2, salud 3. Si es salud, el beneficio es para todos, porque todos nos estamos muriendo de hambre con el salario indigno que tú nos pusiste. Mediocre porque no tenemos tapabocas, no tenemos guantes, no tenemos nada. No es que no nos toman en cuenta como funcionarios públicos. ¿Ah? Nosotros nos tienen discriminados. Salgan a trabajar, pero vean cómo ustedes hacen. Así es que no tienen. El sector salud tienen que respetarlo, tienen que entender que no nos pueden dar modalidad de pago, tienen que subirnos el sueldo como tiene que ser, tienen que darnos el derecho a la bolsa, tienen que darnos un derecho a nuestros hijos y a nuestra familia a la educación, y nada de eso se está cumpliendo, compañeros. Vamos a darle una lucha, vamos a volver a darle una enseñanza a esta gente del Ministerio de Salud. Explicó que la comercialización ilegal del fármaco hace que se dañe debido a que lo extraen de la cadena de frío. Por lo tanto, la persona inoculada no está inmunizada. El secretario mencionó un caso de unos venezolanos que pagaron en el mercado negro por la vacuna y a la hora de realizarse el examen no tenían los anticuerpos. Por su parte, el pediatra Luis Echezuría explicó que la vacuna no ofrece una protección inmediata del virus, por lo que la población debe mantener los cuidados, y señaló que el plan de inmunización debe aplicarse con rapidez. Los científicos cuyos aportes permitieron desarrollar con rapidez varias vacunas contra el COVID-19 recibieron el premio en España. Entre los premiados se encuentran los turcos Oselme Turesi y Ugur Sahin, los fundadores del laboratorio alemán BioNTech, especializado en el ARN mensajero, y que conjunto al laboratorio estadounidense Pfizer desarrollaron la vacuna que fue pionera en el mundo frente al coronavirus. El fundador de la empresa biotecnológica Moderna, el biólogo canadiense Derek Rossi, fue incluido entre los premiados por explotar su descubrimiento sobre la capacidad de transformar y programar células madre pluripotentes, gracias a tecnologías basadas en el ARN. Las caras, la museo va a llamar... Los 9 líderes separatistas catalanes indultados por el gobierno español salieron el miércoles de prisión. Luego de más de 3 años entre rejas por el intento fallido de secesión de 2017, los indultados fueron recibidos por un centenar de simpatizantes. ¿Y demà passat? Mañana, pasado y hasta el día de la victoria, continuaremos trabajando con toda la gente de este país sin excluir a nadie para hacer realidad nuestro sueño de una república catalana. ¡Viva Cataluña libre! ¡Visca Cataluña lliure! En 2019, el Tribunal Supremo condenó a los 9 a penas de entre 9 y 13 años de cárcel, y el miércoles ordenó excarcelarlos tras el indulto concedido un día antes por el gobierno español. El ejecutivo de izquierdas de Pedro Sánchez quiere promover el diálogo y la concordia en Cataluña, donde los separatistas han venido denunciando sistemáticamente el encarcelamiento de sus líderes por considerarlos presos políticos. El indulto fue muy criticado por la oposición de derecha. Perquè sí. Autoridades de Estados Unidos tomaron control el martes de los sitios web de 2 medios estatales iraníes, Press TV y Al-Alam, así como del canal de televisión Al-Masira de los rebeldes hutíes de Yemen. Cada sitio mostraba una página con un comunicado que decía que había sido tomado por el gobierno de Estados Unidos y hacía referencia a sanciones estadounidenses. También aparecían los emblemas de la Policía Federal FBI y del Departamento de Comercio. La radiotelevisión de la República Islámica de Irán, empresa matriz de Al-Alam, acusó a Estados Unidos de atentar contra la libertad de expresión y de unir fuerzas con Israel y Arabia Saudita para bloquear medios pro-resistencia que exponen los crímenes de los aliados estadounidenses en la región. El medio más crítico de Hong Kong deja de funcionar.
El último número del diario Prodemocracia Apple Daily será publicado el jueves, menos de una semana después de que sus activos fueran congelados por las autoridades y varios directivos terminaran detenidos. El sitio en línea de la publicación dejará de actualizarse a medianoche, dejando sin trabajo a 1 millar de personas. Su cierre es el último ataque contra las libertades en la antigua colonia británica y a medio plazo podría llevar a medios internacionales presentes en Hong Kong a replantearse su presencia en este importante centro financiero internacional. El Apple Daily ha mostrado su apoyo firme durante años al movimiento pro-democracia y nunca ha dejado de criticar abiertamente a los dirigentes chinos. Pekín, por su parte, siempre ha querido ver desaparecer al rotativo y ha utilizado la Ley de Seguridad Nacional para socavarlo. El capítulo final del periódico, creado hace 26 años, se produjo en la última semana, cuando las autoridades allanaron la redacción del periódico. Esta intervención paralizó completamente la capacidad de la empresa para continuar el negocio y pagar a sus empleados. Pekín ha alegado que las acusaciones contra Apple Daily se deben a artículos y columnas que supuestamente apoyaban las sanciones internacionales contra China, una opinión que ahora se considera ilegal. El gobierno espera que con la medida las empresas afectadas por la pandemia puedan retener a las personas capaces y con experiencia, en un país en donde los horarios laborales son cada vez más extensos. A su vez, las autoridades, al ofrecer 3 días libres, esperan que la población salga a invertir más en la economía durante su tiempo de descanso. También es una posibilidad para que la población opte por tomar nuevos estudios o conseguir una oferta laboral secundaria. Un edificio de 12 pisos colapsó parcialmente la madrugada de este jueves a 10 kilómetros de Miami Beach, lo que ocasionó la respuesta inmediata de 80 unidades de rescate, según el primer reporte ofrecido por el Cuerpo de Bomberos de Miami-Dade. El siniestro fue capturado por algunas cámaras de seguridad de la zona y muestra la caída de enormes pilas de concreto en cuestión de segundos. De igual manera, algunas imágenes colgadas en las redes sociales revelan el momento en el que un joven fue rescatado de los escombros por un grupo de socorristas. A tempranas horas de este jueves, el pronunciamiento de las autoridades no se hizo esperar. Para el gobernador de Florida, Ron DeSantis, lo ocurrido estaría dando paso a la revelación de malas noticias, debido a la destrucción que se evidenció en la zona. Agradeció al grupo de socorristas y aplaudió la respuesta oportuna que ayudó a salvar vidas. Al mismo tiempo, anunció el envío de un personal de respuesta de emergencia para colaborar con los trabajos de rescate. Algunos testigos y vecinos de la zona indicaron a una cadena de televisión que lo ocurrido les recordó al 11 de septiembre. Por su parte, el alcalde de Surfside, Charles Burkett, informó que la causa del derrumbe no ha sido determinada y cuestionó la forma en la que han ocurrido los hechos. El colapso de este edificio ha encendido las alarmas entre el grupo de rescate. Aún se desconoce el paradero de al menos 99 personas. En detalles presentados por un vocero del Cuerpo de Bomberos de Miami-Dade, se conoció que la edificación contaba con 136 apartamentos, de los cuales 55 resultaron afectados. Una situación que también ha generado reacciones entre algunas autoridades sudamericanas. Entre ellos, Carlos Vecchio, embajador de Juan Guaidó ante Estados Unidos, quien a través de su cuenta en Twitter precisó que el hecho dejó 4 venezolanos desaparecidos, por lo que continúan de cerca el proceso de búsqueda y rescate. Horas después se pudo conocer que los venezolanos atrapados en el edificio se llamaban Moisés Rodán, Andrés Levín, Luis Sadornovic y Nicole Langesfeld. A su vez, la Cancillería argentina también reveló que al menos 4 argentinos desaparecieron tras el derrumbe. En el mismo orden, la Cancillería de Paraguay informó en redes sociales que 6 paraguayos también están desaparecidos, por lo que monitorean las labores del equipo de rescatistas. El grupo de estudiantes marchó por algunas zonas del oeste de la capital venezolana hasta llegar a la sede de la Universidad Central de Venezuela.
A través de su cuenta Twitter, el movimiento estudiantil puntualizó que no abandonará las calles, por lo que seguirán efectuando acciones para exigir el retorno de la democracia. Durante el recorrido, los universitarios también pidieron mayor atención para la COVID-19. El Centro de Documentación y Análisis para los Trabajadores informó que el precio de la canasta básica en el mes de mayo fue de $219,24, por lo que se registró un aumento de 22%. Una familia necesitaría 92 sueldos mínimos para poder cubrir los gastos de alimentación. Durante el mes de mayo, la canasta básica aumentó 117,2 millones de bolívares, mientras que el rubro que tuvo mayor aumento de precios fue el de los alimentos. Según la tasa oficial del Banco Central de Venezuela, el sueldo mínimo corresponde a $7 mensuales. La variante encontrada por primera vez en la India se ha propagado a países como Estados Unidos, Reino Unido, Portugal, Suiza, Japón, Polonia, Nepal, Rusia y China. La mutación del virus, que ha causado nuevos repuntes de contagios en los países, se ha considerado como altamente contagiosa. En Latinoamérica se ha encontrado en naciones como Argentina, México, Perú y Venezuela. Durante una sesión en el Parlamento Europeo, el miembro de la ONU hizo un llamado a la comunidad de países para que aproveche sus influencias globales. Guterres explicó que las vacunas deben ser consideradas como un bien público, por lo que se debe garantizar que todos los países tengan acceso equitativo de las mismas. A su vez, lamentó que la pandemia continúe causando muertes a un año del inicio de los contagios y reiteró que el confinamiento ha causado la pérdida de una década de desarrollo, por lo que insistió en la importancia de la inmunización. La entidad sanitaria señaló que existe una posible vinculación entre la inflamación del corazón y la vacuna en adolescentes y adultos jóvenes. La investigación determinó que luego de la aplicación de la segunda dosis, existe un riesgo de desarrollar miocarditis o pericarditis en pacientes inoculados con vacunas ARN. Los científicos informaron que los pacientes con los síntomas se han recuperado favorablemente. Por su parte, el Ministerio de Sanidad israelí reiteró la investigación y explicó que veía una posible relación entre esos casos y la vacuna de COVID de Pfizer. Rodillas pidiendo sanciones ante el imperio yanqui. Daniel Ortega rechazó las acusaciones contra su gobierno por el arresto de una veintena de opositores. Entre ellos hay 5 aspirantes a la presidencia, políticos, un banquero y ex camaradas de armas del presidente de Nicaragua. El mandatario acusó a los detenidos de incitar a la injerencia extranjera y aplaudir sanciones contra su gobierno. Entonces aquí no estamos juzgando a políticos, no estamos juzgando candidatos. Aquí se está juzgando a criminales que han atentado contra el país, contra la seguridad del país, contra la vida de los ciudadanos, al intentar nuevamente organizar otro 18 de abril, otro golpe de Estado. Las detenciones han incrementado la condena internacional contra su gobierno. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos denunció el miércoles una nueva fase de la represión en Nicaragua y pidió a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, el órgano judicial del bloque regional, proteger a 4 opositores en extrema situación de riesgo. Ortega, un ex guerrillero que ya había gobernado Nicaragua de 1979 a 1990, volvió al poder en 2007, donde se mantiene tras 2 reelecciones sucesivas. Y sus adversarios estiman que buscará un 4º mandato en los comicios del 7 de noviembre. El mandatario ha sido acusado por la oposición y la comunidad internacional de gobernar de manera autoritaria, tras la brutal represión de las manifestaciones contra su gestión en abril de 2018, que dejaron más de 300 muertos y miles de exiliados, según organizaciones de derechos humanos. El medio en sus 26 años de trayectoria había desafiado al gobierno, que es particularmente intolerante a las críticas. En pocos días, el periódico Pro Democracia se vio obligado a cerrar. Las autoridades estiman que representaba una amenaza para la seguridad nacional. El sitio web de Apple Daily en Taiwán mantendrá su actividad. En su última edición, cuya tirada fue de 1 millón de ejemplares, el rotativo se presenta como una víctima de la tiranía. Los hongkoneses hicieron cola para comprarlo.
Britney Spears imploró el miércoles a una jueza que ponga fin a la tutela de su padre. En una intervención de 20 minutos en forma virtual, la cantante aseguró que la custodia de sus asuntos personales y de sus negocios, otorgada a su padre desde 2008, ha sido abusiva. La estrella indicó que bajo el arreglo legal incluso le fue impedido removerse un implante anticonceptivo, pese a que quería tener más hijos, y aseguró que esto la dejó traumatizada y deprimida. Fuera de la corte, decenas de fans se reunieron para manifestarle su respaldo. Dijo muchas cosas chocantes, cosas que temía que fueran verdad, como que la obligaron a una terapia que no quería y la obligaron a ingresar a instituciones mentales a las que no quería ir. Fue muy clara e inflexible sobre qué tipo de cuidados de salud mental quiere hacia el futuro. Hizo especificaciones muy claras sobre cómo quiere que siga su terapia. Las finanzas y asuntos personales de la estrella de 39 años han sido administrados en gran medida por su padre Jamie Spears desde su colapso nervioso público hace más de una década, lo que ha llevado a miles de fanáticos a lanzar en los últimos años la campaña en línea Free Britney, liberen a Britney. Su abogado dijo que la cantante tenía miedo de su padre. Por su parte, los abogados de Jamie Spears dicen que el hombre ha hecho un excelente trabajo al administrar las finanzas de su hija. La alcaldesa del condado de Miami-Dade ha dicho que cuentan con un grupo de personas aptas para ejecutar los trabajos y se mostró esperanzada en la búsqueda de los desaparecidos. Por su parte, en las últimas horas, el presidente estadounidense Joe Biden aprobó la declaración de emergencia para el estado de la Florida tras el colapso de la estructura. Según lo previsto, la acción del gobierno de Biden autorizó al Departamento de Seguridad Nacional y la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias a coordinar los esfuerzos de socorro en casos de un desastre similar a este. La delegación técnica de la Unión Europea llegará a Venezuela el próximo 6 de julio con el objetivo de evaluar el posible despliegue de una misión de observación electoral para los comicios regionales y municipales en conjuntos previstos para el 21 de noviembre. Así lo informó el encargado de negocios de la Unión Europea en Venezuela en reunión con el presidente del CNE, Pedro Calzadilla. En el encuentro se hizo entrega de la nota verbal emitida el jueves 24 por el Servicio Europeo de Acción Exterior de la Unión Europea, en la cual se precisa que la delegación está integrada por 3 funcionarios y 4 expertos electorales, quienes estarán en territorio venezolano hasta el 23 de julio. El alto representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, Josep Borrell, el secretario de Estado de los Estados Unidos, Antony Blinken, y el ministro de Asuntos Exteriores de Canadá, Marc Garneau, aseguraron que sus naciones están dispuestas a revisar las sanciones y si existen avances significativos en el país. A través de un comunicado, los 3 diplomáticos reiteraron que la solución pacífica a esa profunda crisis política, social y económica tiene que provenir del propio pueblo venezolano a través de negociaciones integrales lideradas por Venezuela con la participación de todos los interesados. Un proceso de negociación integral y con plazos concretos debería restaurar las instituciones del país y permitir que todos los venezolanos se expresen políticamente a través de elecciones locales, parlamentarias y presidenciales creíbles, inclusivas y transparentes. Además, piden la liberación incondicional de todos los detenidos por motivos políticos, la independencia de los partidos políticos y el fin de los abusos contra los derechos humanos. En el balance ofrecido por el alcalde del municipio Baruta, Darwin González, se pudo conocer varios puntos de la localidad que presentaron abnegaciones sin mayores inconvenientes. Queremos reportar 3 árboles caídos en la urbanización La Trinidad, Colina de la Trinidad y Los Samanes. Un incendio de estructura en el cual lamentablemente ocasionó el fallecimiento de una ciudadana por inhalación del humo después de haber realizado el rescate. La abnegación del CDI del pueblo de Baruta, la abnegación en Coracrevi por el desagüe de la quebrada sin desbordamiento. Quiero resaltar que hemos cumplido este año todo lo que ha sido el plan de lluvias con las limpiezas de las quebradas de nuestro municipio, empezando por Sartenejas,
Ojo de Agua, Coracrevi, La Guairita y también la limpieza continua del peine de los campitos. Estas lluvias también causaron estragos en sectores del oeste de Caracas, específicamente en la parroquia Macarao, donde se registró el desbordamiento de una quebrada. Para tempranas horas de este viernes, las autoridades del Distrito Capital anunciaron la limpieza y despeje de las vías. Hoy los estudiantes estamos exigiendo lo que nos corresponde por derecho, que es un plan de vacunación para la comunidad universitaria. Más de 400 días con la universidad paralizada, se nos han muerto profesores y ni el 2% de la comunidad universitaria está vacunada. Estamos aquí exigiendo lo que nos corresponde. La educación es la base para el desarrollo de un país. ¿Y cómo pretendemos sacar este país adelante si tenemos la universidad parada? Por culpa de un ministro ineficiente y unas autoridades cómplices que no han decidido hacer un plan de vacunación para sus profesores y los alumnos. Esta exigencia corresponde a que el sistema educativo de nuestro país es fallido y no podemos atender las clases a distancia de manera efectiva. Los estudiantes queremos volver a nuestras aulas. A los 300 años de la Universidad Central de Venezuela, los estudiantes estamos comprometidos con vencer la sombra que representan tanto los obstáculos de las autoridades como el gobierno de Nicolás Maduro. Vamos a volver como sea a nuestras aulas lo antes posible. ¡Vacuna para la universidad! ¡Vacuna para la universidad! La Agencia Sanitaria de la ONU inspeccionó 4 centros de fabricación de la Sputnik V e hizo público un informe presumido de sus conclusiones preliminares, en el que se detallan 6 problemas detectados durante su visita del 31 de mayo al 4 de junio a la planta de vitaminas en el sur de Rusia. Los inspectores mostraron su preocupación por la integridad de los datos y los resultados de las pruebas de seguimiento durante la fabricación y el control de calidad, así como por el seguimiento y el control de la operación aséptica y el llenado. La inspección detectó problemas de trazabilidad e identificación de los lotes de vacunas. También se detectaron problemas en las líneas de llenado, la garantía de esterilidad, la validación de la filtración estéril y los riesgos de contaminación cruzada. El portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, dijo que había algunas deficiencias identificadas por el grupo de inspección y las cuales se tuvieron en cuenta y se cambió todo lo que había que cambiar. Los miembros del Comité Asesor sobre Prácticas de Inmunización de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de Estados Unidos discutieron esta semana sobre la dosis de refuerzo y coincidieron en su mayoría en que se necesitan más datos. Los expertos analizan que una persona vacunada podría necesitar una dosis de refuerzo de la vacuna para mantenerse protegida contra la cepa original del coronavirus y las variantes emergentes. Algo similar a cómo se recomienda un refuerzo contra el tétanos cada 10 años o se recomiendan diferentes vacunas contra la influenza cada año. En el caso de las vacunas contra la COVID-19 se desconoce cuánto tiempo dura la protección inmunológica, pero los desarrolladores de vacunas y los funcionarios de salud saben que su efectividad disminuye con el tiempo. Además, las variantes emergentes podrían escapar a la inmunidad. La medida fue anunciada por el ministro de Salud del país tras 10 días de haber retirado la medida. Autoridades sanitarias aseguraron que la nación no se encuentra en su 4ª ola de contagiados, pero apoyan la medida tras el aumento de la tasa de positividad y el número de casos, la cual superó este viernes los 200, la más alta desde abril. Los menores de 7 años de edad, personas con discapacidad, quienes estén solos en algún lugar cerrado y personas con alguna actividad deportiva están exceptuados de dicha orden. El pasado mes de abril, Chauvin fue declarado culpable por cargo de homicidio no intencional en la comisión de delito grave, homicidio no intencional con desprecio por la vida y homicidio accidental por su papel en la muerte del afrodescendiente. Este viernes, el juez de la Corte del Distrito del Condado de Hennepin, Peter Cawley, dictó una sentencia de 22 años y medio de cárcel para Chauvin. La decisión excede el rango de las pautas de sentencia de Minnesota, que oscila entre los 10 y 15 años. Aunque los fiscales de Minnesota habían solicitado 30 años de prisión, el abogado defensor de Chauvin alegó que el ex policía debería salir en libertad condicional y tiempo cumplido. En medio de las críticas de los republicanos sobre la demora en la visita de Harris, la vicepresidenta asistió a las instalaciones de la patrulla fronteriza,
con el objetivo de evaluar los efectos de la creciente migración proveniente en su mayoría de países de Centroamérica. La presidenta aseguró a los periodistas que está contenta de estar allí y que siempre fue su plan asistir. Según Harris, la visita tiene que ver con los efectos políticos, sociales y económicos que ocurren en Centroamérica y explicó que se debe lidiar tanto con las causas como con los efectos de la migración. La norma fue aprobada por el Congreso español tras haber otorgado un plazo de 3 meses a las comunidades autónomas para constituir las comisiones de garantía y evaluación y autorizar la prestación de esta práctica. Esta ley convierte a España en el 7º país del mundo en donde se practica la eutanasia de forma legal. Holanda, Bélgica, Luxemburgo, Canadá, Nueva Zelanda y Colombia ya adoptaron la norma. La tasa de positivos por COVID-19 en la Copa América bajó del 1,7% del inicio de la competición al 0,7% de la actualidad, con la mayoría de los casos registrados en el personal logístico, según informó este viernes la Conmebol. Para la máxima autoridad del fútbol sudamericano, el descenso es el reflejo de la alta eficacia de los protocolos sanitarios aplicados durante el torneo. Para este 21 de junio, con 22.856 muestras aplicadas desde el inicio de la Copa América, los positivos fueron 166, con lo que la incidencia baja al 0,7%, señaló la Conmebol en un comunicado.